¿Abrir la economía o no abrir la economía? Esa es la pregunta que se están haciendo alrededor del mundo mientras continuamos viendo los estragos de la pandemia del coronavirus a nivel internacional. La OMS ha declarado que América Latina es el nuevo epicentro de la pandemia de coronavirus mientras se disparan las cifras de contagio y muertes en la región. A pesar de esto, muchos países latinoamericanos ya están presentando planes de desconfinamiento y desescalada de las medidas para prevenir el contagio. Es increíble. Estos apuestan a que ya se ha controlado la pandemia, pero no. Aún estamos muy lejos de esto. Y en esta ocasión lo vamos a mirar desde el lente de Brasil y México, viendo cómo el debate va más allá de políticas de izquierda o de derecha, sino más bien de líderes populistas con tentaciones autoritarias que solo se hacen caso a sí mismos. Quédate con nosotros que te lo contamos todo en el taxi de Democracia Abierta que acaba de comenzar. ¡Taxi! Bienvenidos al taxi de Democracia Abierta, la sección en español y en portugués de Open Democracy. Un espacio de análisis político y social donde buscamos promover el pensamiento libre en el mundo. Yo soy Daniel Adorno y vamos a comenzar nuestro viaje en el taxi en el día de hoy. En este episodio del taxi, vamos a hablar de la priorización de la reapertura de la economía frente al control del contagio. Este es un debate que se ha dado en todos los países del mundo. Los gobiernos de Latinoamérica hablan de volver a la normalidad como si el virus ya fuera historia, pero la enfermedad sigue despuntando en la región, que ya ha sido reconocida como nuevo epicentro mundial. Brasil, Perú, Chile, Ecuador, todos. Hace una semana Brasil se posicionó en segundo lugar a nivel mundial en el número de personas muertas por la COVID-19. Y esto es muy triste. Solo está debajo de los Estados Unidos, que de por sí ya Estados Unidos parece un tren sin frenos que se dirige hacia un precipicio. Los casos siguen despuntando en todos los estados, en la Florida, en Texas, es realmente espantoso. Además, los picos de contagio en la región en Latinoamérica se esperan para el mes de julio y hay un temor de la posibilidad real de que se produzca un colapso en los sistemas de salud que ya son débiles en la región. Mientras en Europa y en Asia los casos decrecen, dos países del continente, específicamente Brasil y México, lideran los fallecimientos diarios en el planeta. Tanto el presidente López Obrador en México como Jair Bolsonaro en Brasil comenzaron subestimando la seriedad del coronavirus y hoy, mientras sus respectivos países rompen récords diarios de contagios y muertes, ambos populistas plantean reabrir la economía a como dé lugar. Pero vamos a hablar de México en primera instancia. México, en las pasadas semanas, reportó 208.392 casos, añadiendo 5.400 de esto en un solo día. Esta tendencia sigue en aumento y cada día se añaden en promedio 700 fallecidos. Esto es espantoso. Sin embargo, AMLO ha estado brincando y saltando de un lado a otro en cuanto a la COVID-19, primero despreciando el virus, luego aceptando las medidas de cierre, para finalmente volver a reabrir la economía mientras las cifras se disparan en el mismo medio de los picos. AMLO expresó en varias ocasiones que no hay de qué alarmarse. Incluso, escuchen esto que dijo en una conferencia de prensa matutina hace unas pocas semanas. Estar bien con nuestra conciencia, no mentir, no robar, no traicionar. Eso ayuda mucho para que no dé el coronavirus. No mentir, no robar y no traicionar. Esas fueron sus palabras, su receta para evitar el coronavirus. Y el pasado 2 de junio, el presidente anunció la reapertura de la economía. Y en menos de 20 días ya se habían duplicado los casos que había cuando anunciaron esta reapertura. La misma OMS le ha pedido al presidente López Obrador que sea coherente con el pueblo en los mensajes sobre el coronavirus. Por un lado, su subsecretario de Salud,
pide a la ciudadanía que no salga, que se queden en su casa, que haga distanciamiento social. Y por el otro, el presidente le dice al pueblo en las conferencias de prensa, no, hay que salir poco a poco, hay que salir. Y mientras tanto, la capital del país se alista para un nuevo paso de reapertura a través de toda la ciudad. Pero no puedes decir por un lado, no salgan, hay que tomarlo con calma, y por el otro decir, hay que salir. Ya hemos hablado en este programa previamente de cómo la crisis de la pandemia está afectando desigualmente a los países en América Latina. Y cómo precisamente esa desigualdad es el factor central que marcará la salida de esta crisis en todo el continente. Esto crea una situación muy incómoda porque estos países están siendo afectados de manera desproporcionada. Por ejemplo, en México, el Fondo Monetario Internacional ya ha proyectado una caída de 19.5% en la economía. Y aunque prevé que de la misma forma habrá el próximo año un repunte de 3.3%, esa contracción económica representa una crisis social muy profunda. Son millones de personas sin empleo, familias sin sustento, sin comida. Es una situación de suma cero, porque la solución que se plantea sería la apertura económica, pero esta se está dando dentro del pico de los contagios, lo que provocará que se agrave la situación pandémica. Y esto podría obligar a volver a cerrar la economía. Así que nadie está ganando. En el centro de todo este debate sobre la reapertura económica, me parece que se encuentra una falsa dicotomía. Se ha puesto mucho énfasis en la elección entre contagios o economía, que hay que escoger entre controlar el contagio o reabrir la economía. Y a mí me parece que eso es un discurso ignorante. En cualquier economía de mercado son la gente la que le da valor, que crean valor en los productos. Y no solo esto, esas mismas personas que dan valor a los productos son los que consumen los productos al final. Y el virus ataca a las personas, ataca a los consumidores, ataca al eje del mercado. Y no ataca el inventario que está en las tiendas, no ataca a los productos que están fabricando, se ataca a las personas que le dan valor a estas cosas. Y la secuencia es menos personas. Mientras más personas se enferman y más personas mueren a causa del virus, hay menos producción, hay menos demanda de productos, por ende hay menos actividad económica. Y menos actividad económica porque el centro del mercado son las personas. Y mientras menos personas hay, peor es para la economía. El producto final de los contagios por el coronavirus es la muerte. Y la muerte es irremediable. Todos los desenlaces de la contracción económica, por más indeseables que puedan ser, desempleo, inflación, competitividad internacional, todos los desenlaces de la contracción económica son remediables. El gobierno tiene a su disposición toda la potestad de ejercer instrumentos de política pública que remedien estos problemas producto de la contracción económica. Se puede hacer. Lo que no se puede remediar es la muerte. Cuando la persona muere, lamentablemente muere y ya, y no hay remedio. Y esto lo estamos viendo en todas partes. En los Estados Unidos es el mismo cantar, incluso aquí en Puerto Rico. En lugares donde la economía informal, como en México, y el comercio callejero representa más del 50% de la actividad, obligar a la población a permanecer en la casa es complicado. Y la gente va a preferir arriesgarse a contraer la COVID-19 antes de dejar morir de hambre a su familia. Y es una elección que nadie debería tener que hacer. AMLO tiene que priorizar la salud primero, ante la evidencia de que los casos en México se siguen disparando. Y tiene que controlar la reapertura económica y no puede ser a como dé lugar. Pero, en contraste, si vamos a Brasil nos vamos a encontrar con un panorama un poco diferente. Ahora, la comunidad internacional ha denunciado la terrible respuesta que ha tenido Jair Bolsonaro para manejar la crisis del coronavirus, que desde el principio la catalogó como un pequeño resfriado, una gripe común, y a pesar de que los casos y las muertes aumentan a diario, Bolsonaro continúa desestimando el virus y sus verdaderas implicaciones. Hasta ahora, lamentablemente, Brasil ocupa el segundo lugar a nivel mundial
en casos, con 1.3 millones de casos, de los cuales 554 están activos, y un total de 58,000 muertes. Sin embargo, una de sus frases célebres, cuando se le preguntó por unas 5,000 muertes por coronavirus que se reportaron, fue la siguiente. Escuchen. Lamento, quer que faça o quê? Eu sou Messias, mas não faço milagre. Su respuesta fue: ¿y qué quieres que haga? Soy Mesías, pero no hago milagros. O sea, ¿qué quieres que haga? ¿Cómo que qué quieres que haga? Soy Mesías. No, no eres Mesías. Eres el presidente del Brasil. ¿Qué quieres que haga? Que haga una respuesta coherente. Que priorice la salud de la población primero. Que no desestime el daño que hace irreparable este virus. Que sea transparente con el reporte de la información. Eso es lo que quiere, eso es lo que queremos. Eso es lo que el mundo quiere que haga. Eso es lo que el Brasil quiere que haga. Que sea coherente en su respuesta, que ponga a la gente primero. No solo eso, cuando se multiplicaron las muertes hace unas semanas, su respuesta fue: la muerte es el destino de todos. El destino de todos. Bueno, todos vamos a morir en algún momento, pero el destino no es morir por la incompetencia de un autócrata que no le importa la vida de sus ciudadanos, y mucho menos de la gente que se le opone o piensa diferente. En Brasil, los números no cuadran. Ya hubo un escándalo masivo cuando el gobierno dejó de reportar algunas cifras y estaban manipulándolas en función de la asignación de recursos a nivel nacional. Y por otro lado, Bolsonaro ha estado repetidamente asistiendo a manifestaciones a favor del gobierno, animando a la gente a reunirse, a protestar, y ha retado y criticado abiertamente las decisiones de los gobiernos de los estados a nivel estatal, que han optado por mantener algunas medidas para controlar la propagación del virus. Eso, ir en contra de lo que los gobiernos estatales están tratando de hacer para prevenir el virus, es como pegarse un tiro en el pie. Hacerle campaña en contra de las medidas salubristas. Además, la misma incoherencia de su discurso se ve en su administración. Bolsonaro despidió al ministro de Salud por abogar por políticas de distanciamiento social al principio de esta crisis. Y su segundo ministro de Salud ya dimitió por disputas internas. Es la razón que dan. Además, la situación en el país es cada vez más compleja, con proyecciones negativas que prevén una caída de 9.1 de la economía para este año. El panorama en Brasil es muy complicado, porque el problema no es necesariamente la falsa dicotomía entre la salud de la gente o la economía. En Brasil es peor aún. Lo que se están jugando en Brasil es una erosión sustancial de la democracia en el país. Un juez del Tribunal Supremo, Gilmar Mendes, denunció la movida del gobierno de manipular la información oficial de la COVID-19 como una maniobra propia de regímenes totalitarios. Y eso es precisamente lo que denuncia la comunidad internacional, que mientras miles de personas se debaten entre la vida y la muerte, el presidente Bolsonaro solo se preocupa por perpetuar y consolidar el poder. En Democracia Abierta hemos publicado varios artículos sobre la degradación democrática en Brasil y el peligro que representa esto para una nación que ya ha conocido los estragos del autoritarismo. Y en Bolsonaro, ese autoritarismo lamentablemente ha encontrado un eco. Otro aspecto importante de este asunto es la desconfianza en los números oficiales, y el manejo de la COVID-19 le sirven a Bolsonaro como una cortina de humo para esconder y tapar las políticas controversiales que está promoviendo, las fuertes críticas y las investigaciones que le están haciendo. Por ejemplo, en Democracia Abierta se ha publicado varios artículos relacionados a las investigaciones contra las vinculaciones de Bolsonaro y sus hermanos con varias actividades criminales, desde narcotráfico hasta el asesinato de líderes cívicos. Mientras la crisis de la COVID-19 sigue arrasando en Latinoamérica, no podemos pasar por alto estos reveses democráticos. Porque en Brasil esto es lo que se están jugando: la vida de las personas y la vida de la democracia.
Para terminar esta sección, Damián Platt escribió lo siguiente para Democracia Abierta. Bolsonaro y su asalto a las instituciones democráticas con continuos ataques al Poder Judicial y llamadas a cerrar las cárceles representa el mayor revés para el progreso social en Brasil desde el golpe militar de 1964. Ese es el verdadero peligro que se está viviendo en Brasil. Para finalizar, toda esta dinámica de la crisis pandémica del coronavirus nos debe llevar a reflexionar sobre el futuro de nuestras sociedades. En Democracia Abierta, Breno Bringel escribió un artículo muy interesante que nos ha de servir para concluir el episodio de hoy. Todos estos debates en la esfera de discusión pública a raíz de la pandemia proponen 3 alternativas para el futuro. Una es el business as usual, que es este discurso que escuchamos de es la nueva normalidad, hay que ajustarnos a estos tiempos Nobel para todos, que busca volver atrás a lo mismo que había antes y simplemente ponernos mascarillas y distanciamiento social y ya. El otro futuro posible al business as usual es el Green New Deal, que ha habido muchos proponentes siendo cada vez más activos y más verbales sobre este tema, que representan adaptar el capitalismo moderno a uno más limpio y menos depredador de los recursos. Y ahí tenemos el business as usual o la nueva normalidad del Green New Deal, y el otro es el cambio de paradigma, que es una transición hacia algo nuevo, hacia un modelo diferente, ecosocial y económico, que para eso habría que cuestionarse los pilares del capitalismo de crecimiento y consumo ilimitado. Así que sea el business as usual, el Green New Deal, el cambio de paradigma representan diferentes formas de analizar y ver cuál es el futuro de nuestras sociedades. O rescatamos lo que había antes, o adaptamos lo que hay ahora a algo nuevo, o simplemente lo cambiamos todo por completo. Mientras miramos al futuro y reflexionamos sobre qué nos espera como sociedad, luego de este catastrófico capítulo de COVID-19, debemos plantearnos seriamente la oportunidad para cambiar el curso de nuestros sistemas políticos y económicos. Finalmente, sin salud no hay economía, pero una economía en crisis profunda también tiene consecuencias para la salud, la educación y el bienestar de todos los ciudadanos. De manera que en el caso de México, la salida de esta crisis debe presentar una nueva alternativa limpia de desarrollo económico. Pero por el contrario, en el caso de Brasil, debe producir una consolidación de la democracia y el Estado de Derecho que empiece desde arriba. Espero que hayan podido disfrutar este viaje en el taxi sobre los estragos del coronavirus en Brasil y en México. Puedes encontrar toda la programación de Democracia Abierta en nuestras redes sociales. ¿Te gustaría escuchar un tema particular en el taxi? Escríbenos en los comentarios. Les agradezco mucho su sintonía y busquen todos nuestros episodios a través de las redes sociales y a través de Anchor.fm, Spotify o tu plataforma favorita de podcast. Gracias por viajar con nosotros en el taxi de Democracia Abierta. Síguenos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Y suscríbete a nuestros boletines para que recibas el contenido más reciente de Democracia Abierta. ¿Cuál será el próximo destino del taxi? No te pierdas el próximo episodio.